Y hoy se cumplen 74 años de la creación de la OTAN, otro hecho que también está asociado a la organización del Tratado del Atlántico Norte y está por agrandar el legado de esta alianza militar. A continuación le cuento de qué se trata. Este martes, la Organización del Tratado del Atlántico Norte expandirá sus fronteras con la adhesión de Finlandia y ampliará a 31 el número de países miembros, a la vez que se fortalece contra su principal amenaza, Rusia. Ahora bien, también crece la frontera entre la OTAN y Rusia, porque Finlandia tiene 1.300 kilómetros de frontera con Rusia, que ahora se va a convertir en la frontera de la OTAN. Pero sí es una ampliación importante que refleja básicamente pues, los cambios en la seguridad de Europa a raíz de la guerra de Rusia contra Ucrania. Pero no solo eso, este 4 de abril, la OTAN cumple 74 años de su creación, firmado por 12 países en la ciudad de Washington en 1949. Entre ellos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia y 8 naciones europeas que se comprometieron a defenderse mutuamente por medios políticos y militares. El objetivo es garantizar la seguridad de los países miembros y en ese sentido el artículo más importante es el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte que básicamente asume que en caso del ataque a uno de los países miembros de la OTAN, los demás deben responder apoyándole con la defensa del territorio, de la soberanía de este país de forma inmediata, usando pues todos sus recursos disponibles. Solo una vez en la historia de la OTAN se activó el artículo 5, en el trágico 11 de septiembre de 2001 con el ataque terrorista de Al-Qaeda en Estados Unidos, por lo que el concepto de seguridad estratégica del Tratado Atlántico Norte ha cambiado a lo largo del tiempo, ahora en un contexto de guerra en Europa Oriental con la invasión de Rusia a Ucrania. Ucrania no es miembro de la Alianza Atlántica, efectivamente, ha estado intentando unirse a la OTAN, es cierto, ha solicitado, digamos, de forma verbal, política, pero no a través de una aplicación formal. Y los países de la OTAN en general no han aceptado ese intento, digamos, de Ucrania de acercarse de esta forma a la Alianza Atlántica. La amenaza bélica ha orillado a la OTAN a pronunciarse a favor de Ucrania y sus miembros, de manera individual, le han apoyado con armamento y asistencia humanitaria. Not be intimidated. We will continue to support Ukraine. Of course, NATO remains vigilant. We monitor very closely what Russia does. ¿Qué significa que desde el punto de vista de seguridad ser miembro de la OTAN? Pues básicamente disminuir las probabilidades de un ataque por un país tercero, que en Europa es Rusia, hoy en día la amenaza principal. El nuevo concepto de seguridad estratégica de la OTAN se aprobó en la reunión de Madrid, España, en mayo del año pasado, el cual regresa a sus orígenes de defensa contra Rusia, pero también habla de China como una amenaza importante en el contexto internacional. Yesenia Santiago, Heraldo Media Group. Continuamos con más aquí en las noticias de la mañana. Ya hace unos momentos ya le comentábamos sobre esta adhesión de Finlandia a la OTAN, que sucederá hoy, justo el día en el que la alianza militar cumple 74 años. Vamos a platicar más de este tema de la OTAN y de lo que significa la adhesión de Finlandia en el contexto de la guerra de Rusia y Ucrania. Y saludo con mucho gusto a Eliana Rodríguez, ella es profesora e investigadora en Derecho Internacional del TEC de Monterrey. Buenos días, Eliana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Gracias a ti. Pues, ¿por dónde empezamos? ¿Por este tema del aniversario de la OTAN o porque pues, finalmente el intento de adhesión también de Ucrania fue una de las causas por las que comenzó la guerra con Rusia? Cuéntanos un poquito de todo. Pues yo creo que el marco primero es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que justamente nace ante la división de un mundo bipolar entre Oriente y Occidente, por una parte Estados Unidos y por la parte de europea, por supuesto Francia, el Reino Unido, y como grandes potencias, también por otro eje en Oriente pues encontramos a la entonces Unión Soviética, ahora la República Federal Rusa, y también hay que considerar a China. Estos estados finalmente son los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad: Francia, Estados Unidos, el Reino Unido, China y la Federación Rusa, que tienen un peso muy importante para las decisiones en materia de seguridad
incluso colectiva del Consejo de Seguridad. Esta organización del Tratado del Atlántico Norte fue puesta en la mira justamente en el periodo de Trump, cuando Trump tuvo esta doctrina del abandono, de salirse de muchas organizaciones, y lo cito porque justamente la OTAN, que nace como un bloque de cooperación en materia militar, donde su artículo 5 se puede activar cuando algún Estado es agredido, todos los miembros de la OTAN, hasta todavía estos momentos, 30 miembros, y se aproximan a ser 31 con la aceptación de Finlandia, pueden responder a la agresión de uno de sus miembros. Ese es el gran peligro. La OTAN, dijo Trump en su momento, a nosotros no nos conviene estar como los Estados Unidos porque somos los que más aportamos para la existencia de esta organización, con más del 2% del Producto Interno Bruto en gasto militar por parte de Estados Unidos. Esto puso un poco en entredicho si este tipo de organización tendría que subsistir pese a que ya no había la amenaza de una tercera guerra mundial. El cuestionamiento quedó atrás una vez que el 24 de febrero, hace un año y más de un mes que Rusia invadió Ucrania, nuevamente se justifica y cobra legitimidad esta gran organización al mando de Jens Stoltenberg, que es uno de los que dijo, sí, vamos a aceptar a Finlandia y en un futuro corto, por supuesto, a la propia Suecia. Estas dos naciones prácticamente limítrofes al territorio ruso. Hay que decirlo, Finlandia representaría el norte de Europa pegado a Rusia. Así es que a la OTAN sí le conviene que Finlandia entre. ¿Por qué? Porque finalmente tiene mayor capacidad reactiva para instalar, por ejemplo, tropas también del lado de Finlandia pegado a Rusia. Esto recordemos que cuando inmediatamente que Rusia invade Finlandia, Mario, dice, si Finlandia y Suecia entran a la OTAN, van a generar un conflicto mucho mayor. ¿Por qué? Porque están pegados a los estrechos territoriales de la propia Rusia. Ahora, aceptar a Finlandia es estratégico porque finalmente puede la organización desplegar tropas no solo hacia Finlandia, sino a su mar territorial. Y su mar territorial colinda con el mar Báltico, que es una entrada importante para llegar a San Petersburgo, por ejemplo, ¿no? O a Kaliningrado, que Kaliningrado es un puerto importante de ingreso por el mar Báltico hacia Rusia. Entonces, no conviene que Finlandia entre. No conviene, obviamente, a Rusia, ¿no? También hay que decirlo, hay un entendimiento con la OTAN que no está escrito, donde la OTAN nunca estaría en prácticamente la frontera rusa, pero nadie dice que no puedan estar más adentro del territorio, no tan pegados, pero que además puedan poner, por supuesto, elementos materiales de carácter militar que son letales, como, por ejemplo, escudos antimisiles y, por supuesto, ¿por qué no decirlo?, armas de características nucleares. Entonces, sí, por supuesto, se convierte la OTAN una gran amenaza latente y real para Rusia. ¿Por qué no Suecia? Porque Suecia todavía no cumple el 2%, en principio, no cumple el 2% del Producto Interno Bruto de gasto militar para ser miembro. Se dice que el 2028 lo va a lograr. Por la otra parte, recuerden que para entrar a la OTAN se requiere la unanimidad de los miembros de esta, y Turquía no quería que entrara ni Finlandia ni Suecia, con el argumento de que ambas naciones dan asilo a kurdos que son finalmente enemigos del Estado turco. Son incluso vistos como terroristas, tienen un partido relevante que es el Partido del Trabajo, donde muchos de sus miembros se han ido a asilar al territorio de Finlandia y de Suecia. Finlandia ya dio muestras de que ya no está haciendo esto y que incluso se dice ha tenido, porque esto no se ha verificado, retornos de presos políticos o de terroristas, como los llaman los kurdos, y los ha devuelto a Turquía. Entonces parece ser que la moneda de cambio, Finlandia ya la pagó para poder entrar a la OTAN. Tanto cumple el 2% de gasto militar para ser miembros de esa, como también el ya no recibir a ninguna persona de origen kurdo, que era lo que Turquía no quería. Así es que vamos a ver cómo esta semana, hoy particularmente, Finlandia abandona esa neutralidad que la caracterizaba después de la Segunda Guerra Mundial, igual que a Suecia, y va a pertenecer a la OTAN. A la OTAN. Ahora, en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania y este fortalecimiento que tiene la OTAN, y obviamente Rusia no quería que Finlandia se adhiriera a esta organización,
¿en qué, digamos, papel pone ahora a Vladimir Putin y a Rusia y a todo este conflicto? ¿Lo debilita o no? ¿Cuál va a ser la reacción de Rusia respecto a este tema? ¿Qué opinas? Bueno, a mí me parece que tanto la OTAN, y particularmente Estados Unidos, que ha elevado la voz por esta, y Rusia, han dicho que la pertenencia de Finlandia o incluso la existencia misma de OTAN para Estados Unidos puede ser un elemento de presión a Rusia para negociar una salida negociada, valga la redundancia. Pero para Rusia esto no condiciona ninguna negociación, sino incluso la agrava. Y los miembros de la OTAN, por ejemplo, Jens Stoltenberg, lo que ha dicho quien preside esta organización es: el terreno de la guerra se juega justamente en el territorio ucraniano. Es decir, serán las fuerzas de Ucrania las que resistan y puedan limitar la potencial ahondonada militar que tiene Rusia en contra de estos. Es decir, hay diferentes voces, pero por otra, no hay que olvidar que China recientemente en su reunión de Xi Jinping con Putin ha puesto 12 puntos sobre la mesa para tratar de mediar en esta situación. Es decir, por todas partes es como una olla de presión muy grande para tratar de obligar a Putin de alguna manera sí a negociar por la presión que ejerce la OTAN o por la propia China tratando de mediar, mientras la guerra se está realizando hoy día, ¿no? Entonces, me parece que en todo caso es una estrategia para presionar a Putin para salir de los territorios de Donetsk y Lugansk, cosa que no se ve sencilla porque ellos han resistido esa batalla. Crimea no la veo de vuelta, no la van a devolver, ya es territorio, parte integral de Rusia. Pero puede ser que la cuenca de Donbass se llegue a negociar algo tan importante como podría ser la autonomía de ambas ciudades en la cuenca de Donbass. Por último, te pregunto, Ileana, esta idea de que Ucrania pudiera formar parte de la OTAN, ¿ya está desvanecida, está cancelada por el momento? Sí, por el momento está altamente suspendida. Es más fácil que se vuelva un miembro de la Unión Europea en términos económicos y políticos, con lo que esto requiere bajo el Tratado de Lisboa, el cumplimiento de muchos parámetros y estándares. Tampoco lo veo tan cercano, pero es lo más probable antes que participar en la OTAN. ¿Por qué? Nuevamente por el artículo 5. Si Ucrania perteneciera a la OTAN, automáticamente este conflicto se vuelve un conflicto no limitado, sino un conflicto total. Al sumar a 231 estados parte, más la posible presencia de Ucrania en ese momento, en este escenario hipotético, lo que haría una guerra de carácter regional. Y con la letalidad de las armas que manejan algunos estados europeos, Francia y el Reino Unido, por ejemplo, con armas nucleares, y la propia Rusia, estaríamos hablando del conato de una posible tercera guerra mundial. Ucrania no va a entrar en este momento a la OTAN. Ya, bueno, pues gracias como siempre por tu análisis, Ileana Rodríguez, profesora e investigadora en Derecho Internacional del TEC de Monterrey. Muchas gracias y buen día. Un gusto, muchas gracias. Buen día. Hasta luego.